El aumento del poder adquisitivo de las personas, la facilidad creciente de acceso a automóviles y el aumento de la demanda de transporte han traído como consecuencia incrementos en la congestión vehicular. Tapones, si se refiere a ellos en español de la República Dominicana, que incluso se puede teorizar sobre los mismos como que no son más que la obstrucción o entorpecimiento del paso, circulación o movimiento del tránsito vehicular. Las principales consecuencias son demoras, accidentes, riesgos para la salud, estrés y problemas ambientales, cuyos costes resultan muy altos tanto para los usuarios como para los estados. En estudios realizados en varios países de la Unión Europea se afirma que la contaminación producida por el tráfico es responsable de más muertes que las producidas por los accidentes. En Madrid, por ejemplo, el principal foco emisor de contaminación del aire es el tráfico vehicular, responsable del 86,6% de las emisiones a la atmósfera. The New England Journal Medical, en su publicación más reciente, señaló que la inhalación de los gases emitidos por los combustibles diésel produce cambios en la actividad eléctrica cardíaca, lo que sugiere que la contaminación atmosférica reduce la cantidad de oxígeno disponible, triplicando incluso el estrés cardíaco durante la práctica del ejercicio. Un estudio realizado por el Instituto del Ruido de Londres demuestra que el 80% del ruido producido en las grandes ciudades se debe al tráfico de vehículos de motor y es la variable ambiental que presenta mayor asociación con los ingresos hospitalarios, que abarcan no solo alteraciones psicológicas de la conducta y disminución de la audición y sordera, también es responsable de graves efectos ligados a trastornos del sueño por exposición al ruido. En el caso de los niños es aún más grave, produciendo agitación, falta de sueño, alteración de la conducta, disminución de la atención y del rendimiento escolar. En el informe sobre el índice de tráfico mundial correspondiente al 2021 de la empresa TomTom, que recopila informaciones de 404 ciudades de 57 países y 6 continentes, se habla, sin embargo, de un ligero crecimiento en los niveles de congestión respecto del año 2020, lo cual es totalmente coherente con nuestra vuelta a la normalidad, pero definitivamente no son mayores a los niveles del 2019. Las horas pico cambiaron en 158, con tapones de 2 a 3 horas por la mañana en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, lo que supone nuevos niveles históricos en comparación con años anteriores. Las ciudades más congestionadas del mundo son Estambul, en Turquía, con un 62% de nivel de congestión y 142 horas perdidas al año. En segundo y tercer lugar están Moscú y Kiev, capitales de Rusia y Ucrania, con 61% y 56% de congestionamiento, 140 y 128 horas perdidas al año, respectivamente. El cuarto lugar es de Colombia, con 55% de congestionamiento y 126 horas perdidas al año. Y el quinto lugar lo tiene Mumbai, en India, con 53% de congestionamiento y 121 horas perdidas al año. Soy César Fernández, director del proyecto de Visión de Futuro de Infraestructura RD 2044. Bienvenido, César, un placer estar contigo en Esfera Global. El placer es nuestro estar con un público inteligente y maravilloso que te sigue semana tras semana con los temas interesantes que siempre planteas, Marjorie, tú y todo tu equipo. Muchísimas gracias. Sobre RD 2044 hemos hablado en distintas ocasiones, pero es bueno recordar de qué se trata el proyecto, cuándo inicia y sobre qué bases se fundamenta. Brevemente, y como lo ha señalado en otras ocasiones, hemos hablado aquí en Esfera Global sobre RD 44, un proyecto de visión de futuro sobre infraestructura. Es decir, se planificó la República Dominicana para un periodo de 30 años, obviamente subdividido en periodos de 4 años, para que los gobiernos, diferentes gobiernos que pudieran estar ejerciendo el poder de manera democrática, pudieran tener esa base. Y es más nada que cada gobierno tuviera en cada área de desarrollo, agropecuaria, turismo, energía, seguridad, desarrollo humano, cuáles son los proyectos que la gente ha pedido.
Como señalas, ¿de dónde viene RD44? ¿De dónde sale? Sale de la propia gente, de las raíces del pueblo, porque la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el propio proyecto RD44, que es un proyecto con vida propia, estudió el país por más de 4 años y visitamos a las provincias, a los municipios, a los parajes, a las demarcaciones y consultamos a todo el mundo y de las necesidades de la gente, entonces nacieron los proyectos. Se ha hecho esta planificación y diferentes gobiernos, a partir del año 2016, que fue cuando se lanzó, han asumido algunos proyectos. Sí. De hecho, este propio gobierno ha asumido algunos proyectos. Lamentablemente, no le dan el crédito a RD44, pero no se trata de que nos den el crédito. Lo que se trata es de que se implementen las necesidades a corto, mediano y largo plazo que tiene el pueblo dominicano. ¿Cómo cuáles proyectos? Uno, que podamos saber Circunvalación, que han adoptado. la autopista de circunvalación de San Francisco de Macorís. Eso se inició en el gobierno del presidente Danilo Medina. El proyecto Parquea TRD, en este gobierno del presidente Abinader. Las 2 circunvalaciones de Asua y de Baní también son de RD44. La carretera Guayubín-Montecristi, RD44. La carretera del Ámbar, RD44. Entre otros tantos proyectos que hay por ahí. Ah, pero Funglode tiene importantes aportes en la gestión de este gobierno y Yo te diría que más que darle el protagonismo a Funglode, darle el protagonismo a la gente. Porque Funglode tomó en cuenta a la gente. La instrucción precisa del presidente Leonel Fernández en el momento que surgió esta idea de él y convocó a todo un equipo de arquitectos, de ingenieros, de urbanistas, de sociólogos, de economistas, porque esto es un proyecto integral, a que fuéramos a los pueblos a ver qué necesitaba la gente, escuchamos a la gente, el triunfo es de la gente al final. Maravilloso. Pero claro, ese gran esfuerzo de años, hacer coincidir inteligencias colectivas para organizar ese saber popular y esas necesidades expresadas en el proyecto, sí es un crédito de la Fundación Global que quiero yo dárselo. En este caso específico vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de tapones, embotellamiento, como se le llame. ¿Cuál es la situación del tránsito en la República Dominicana? Si ustedes tienen un diagnóstico que se pueda apreciar desde RD44. Sí, por supuesto. El tránsito es muy complejo. O sea, el tránsito y movilidad, porque no puedes verlo como solamente un ente. Es una operación que involucra al peatón, que involucra al transporte colectivo, que involucra al transporte individual y que involucra a una sociedad que trabaja, estudia y hace actividades diversas. Entonces, inicias con que primero los parques vehiculares de los países están regulados. En República Dominicana no hay regulación del parque vehicular. Me explico. Si analiza los últimos 10 años de la República Dominicana, es decir, 2010, 2022, nuestro parque vehicular ha crecido en un 100%. De 2.7 millones de vehículos que habían, vehículos de motor, que existían en el año 2012, al cierre del 2021, según la Dirección de Impuestos Internos, hay 5.2 millones. Es decir, un incremento impresionante. Pero este incremento, bien, el incremento significa crecimiento económico, poder de adquisición de la gente, pero no estás degradando o sacando de circulación aquellos vehículos que no tienen las condiciones. Entonces ahí está el primer caos de esto. Lo segundo, tenemos 2 metrópolis en nuestro país. Santiago, el Gran Santiago y el Gran Santo Domingo. En estas 2 metrópolis se concentra casi el 40% de la población nacional. Y esta población nacional, en un 80%, desarrolla sus funciones cotidianas en los centros de la ciudad, tanto en el centro de Santiago como en el centro de Santo Domingo. Tú tienes, por ejemplo, que al Distrito Nacional, que es el centro económico y político y social del Gran Santo Domingo, todos los días entran más de 500.000 de vehículos. Para que tengas una idea, por los puentes Juan Bosch y Juan Pablo Duarte, entran y salen diariamente casi 200.000 vehículos. Es algo insólito. Impresionante. Y te vas al puente Mella, al puente Francisco de Rosario Sánchez, te vas al puente de Villamella, te vas a la entrada de la autopista Duarte. Señores, la autopista Duarte, todos los días vemos grandes entaponamientos. Por ahí entran prácticamente 100.000 vehículos al día. Es una locura. Entonces, todos vienen al Distrito Nacional, en el 66% a trabajar, el 22% a estudiar a las diferentes universidades y el resto
a actividades diversas como ir a oficinas públicas, a bancos, etcétera. Entonces hay una gran concentración de vehículos y lo peor de esto, que estos vehículos vienen en un promedio de ocupación de 1.5 personas por vehículo. Es decir, que no estamos siendo eficientes en la movilidad. Entonces ahí empieza el problema, ahí hay que un poco entender el caos que tenemos en la República Dominicana. Primero, nuestro parque aumenta en un promedio de un 6% al año y no se degrada, no se sacan vehículos, solamente entramos. Segundo, nos movemos todos al mismo lugar y nos movemos de manera individual en vehículos individuales, en vez de hacerlo de manera colectiva. ¿Cuáles complejizan más la situación del tránsito, el vehículo privado o el transporte público? El vehículo privado, de manera definitiva. Imagínate, si una familia que vive en Arroyo Hondo, por ejemplo, y va el padre va al polígono central a trabajar, la madre va al polígono central a trabajar, y dos hijos van a estudiar a dos universidades diferentes, salen 4 vehículos con una persona. Cuando pudiese salir solamente un vehículo con toda la familia, repartirse o usar el transporte colectivo. Porque la solución a la movilidad son cosas diferentes. La solución a la movilidad inicia con el transporte colectivo. Los estados, las ciudades, los gobiernos deben ser eficientes primero en proporcionar el transporte masivo colectivo. Entonces, la gente piensa a veces, yo me río mucho, de hecho yo lo pensaba así hasta que no estudié el tema, que la solución a los tapones son los túneles y los elevados, y es todo lo contrario. La última herramienta que utiliza un urbanista, un planificador o un ingeniero de tránsito, su última solución es un túnel y un elevado. Porque lo que te hace es el túnel o el elevado que te genera más tráfico. Fíjate que todos los túneles y elevados que tenemos en nuestro país y en cualquier país del mundo siempre están colapsados. Se congestionan. Porque todo el mundo va a ese lugar. Sí. Quizás porque está en la idiosincrasia, todo el mundo quiere. El subconsciente te dice, me voy por el túnel. Y no es así. La solución correcta, en principio, es el transporte masivo colectivo. Y empiezas con el transporte de un metro. Por eso es tan importante que los metros se sigan desarrollando. Entonces, lo primero es cómo mover la mayor cantidad de gente lo más rápido posible y con los menos obstáculos posible. Ese es el primer desafío de un sistema de movilidad eficiente. El metro, esa es la primera solución. Hay otra solución que es el tren de cercanías. En países como España, el tren de cercanías se utiliza para localidades de 50 a 100 kilómetros de distancia. Está el Renfe, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces no tienes ya el doble. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo, que tiene unos 146 vagones, ahí solamente puedes llevar en cada 3 vagones unos 500 y pico de pasajeros. Si fuese un tren de cercanía, por ejemplo, en el caso que se está expandiendo ahora la línea 2, que iría a Los Alcarrizos, si la llevaras a Pedro Brán y usas un tren de cercanía, entonces podrías llevar 1.000 pasajeros por cada 3 vagones. Aumenta la densidad y aumenta la eficiencia en el transporte. Primer paso en un sistema de transporte eficiente es el masivo. Lograr que el metro mueva la mayor cantidad de gente mueva la mayor cantidad de gente posible. Te digo, por ejemplo, nosotros, y siempre hay que repensarlo. Te digo que nosotros hicimos este estudio, el más reciente, lo terminamos en el 2019, y arrojó que el propio diseño que habíamos hecho ya, el doctor Leonel Fernández y su equipo de trabajo con la OPRED en el metro, ya no, el metro que se está haciendo hoy el kilómetro 9 a Los Alcarrizos no va a ser suficiente. Ya las estadísticas te dicen que no. Lo correcto es llevarlo hasta Pedro Brán. ¿Por qué? Porque solamente de Pedro Brán al 9, diariamente, aumenta en 50.000 pasajeros la colectividad del transporte interno. Pero esos 50.000 pasajeros vienen ¿en qué? Vienen en un carro público, 3 personas, 4 personas, o vienen en vehículos individuales. Ya está. Pues ahí se crea la congestión. César, vamos a una breve pausa de comerciales para retomar el tema. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres.
Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear. Y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro. Y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Converso con el ingeniero César Fernández, director de República Dominicana 2044, RD 2044 de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias, César. En el bloque anterior hablábamos de este gran problema que constituye el parque vehicular nuestro, cómo se incrementa constantemente a un 100%, y me daba curiosidad saber cuánto le cuesta al Estado dominicano tener este diagnóstico diariamente. Nosotros en el estudio más reciente que hicimos, logramos llevar, obviamente, en términos de planificación, y te digo que usamos la tecnología más reciente que existe en el mundo. Y te voy a contar un poco para que entiendas de dónde sacamos todos estos números, porque a veces la gente dice, bueno, pero ahí está el ingeniero hablando y como que, ¿cómo han detectado todo esto? ¿Y cómo planifican esto? Hoy, gracias a Dios y gracias a los avances de la tecnología, contamos con múltiples herramientas. Por ejemplo, una herramienta que nadie se imagina que se utiliza en el diseño, planificación del tránsito, que es los celulares. La información que tienen los celulares. Nosotros le compramos a las telefónicas la información de cómo se mueven los celulares en la República Dominicana, básicamente en Santiago y Santo Domingo. Cada señal de celular me da un indicador.
Me dice, si tú vienes en tu auto Claro. al estudio a grabar, viene una persona, porque hay una señal. Si vienes con otra persona, me da una señal diferente, me dice que son 2 personas. Si vienen 15, me dice que es un autobús. Entonces, eso lo colocamos, lo ingresamos a un software, y bueno aclararle a la gente que tengo la información de que hay una persona moviéndose, no de quién se está moviendo. No invadimos la privacidad de nadie, ahora, sobre todo a propósito de esta ley que está en debate. Esa información la introducimos en un simulador de tránsito, que a su vez está montado en una ciudad virtual, que a su vez cada esquina, por ejemplo, en este caso detectamos 40 esquinas en el país, en el Gran Santo Domingo, y pusimos drones a volar durante un mes. Los drones me identificaron que lo que me decía la data del celular era cierto, que Marjorie venía de su casa al estudio 3 veces a la semana en tal horario. Por eso yo puedo decir que el 66% va a trabajar, porque O sea, identifico que el estudio. esa información que ustedes obtuvieron por medio de los celulares y toda la información que le compraron a las telefónicas se corroboró. Se cruzó y se corrobora la data Observación. para poder, primero, entender, segundo, diagnosticar y tercero, planificar. O sea, es algo bastante científico. Es muy interesante. Y sumamente científico, no es un invento. Sí. Y sobre todo, entonces, luego utilizas un software que dice, bueno, voy a poner esta calle en una vía, voy a poner esta calle en otra vía, y el mismo software te dice si funciona o no, porque estoy trabajando con data real. Y levantaron una maqueta también. Una maqueta virtual. Virtual. No como han hecho mis amigos de la alcaldía, que se han puesto a inventar y a poner cambio de calles sin ningún tipo de data Es interesante porque y ningún tipo de información, a ver qué pasa. Fíjate que hubo un planteamiento de hacer unos corredores en la Lincoln, en la Churchill, y al final no lo pueden hacer porque no lo estudian. Pero está ahí, la tecnología está ahí y no cuesta tanto. Y más si tú estás dirigiendo un estamento, lo puedes hacer. Pero bueno, ya eso será un problema de esos amigos. Nosotros hemos tratado de colaborar y de que este aporte esté, pero al final no le hacen caso. Para que no se nos vaya, si tienes la cifra de cuánto le cuesta al Estado Dominicano todo esto, porque ustedes lo hayan calculado, y después no quiero que se vaya el tema sobre estas reformas o estos experimentos que hace la alcaldía y las consecuencias, porque uno se ha visto en un gran trauma cada vez que inventan con cambiar una orientación de calle, no se sabe la lógica de la decisión y si realmente impacta. Yo te diría que más que el costo al Estado es el costo a los ciudadanos. Tú estás hablando de 550,000 vehículos que entran a la ciudad, al Distrito Nacional diariamente, unos casi 200,000 a Santiago de los Caballeros. Tú estás hablando que podría haber un ahorro para esos ciudadanos con un sistema de transporte eficiente sobre los 100, 150 dólares diarios. Entonces, pienso que más que al Estado, al ciudadano, que es a quien debemos de vernos. Ahora, todo este proyecto que te he mencionado algunas cosas de las que hemos planificado, el costo total de resolverlo en un periodo de 4 años son 300 millones de dólares. ¿Y quién financia eso? El costo del proyecto es autosuficiente, o sea, es autosostenible, porque cuando dejas de gastar en más horas en el tapón, en más tiempo transitando de tu casa a tu trabajo, de tu casa a la universidad, ese costo sale de los lubricantes, del costo del combustible, de la depreciación del vehículo y del tiempo del usuario. El tiempo también tiene un precio. Sí, es lo más valioso. El gobierno, si invierte en eso, rápidamente obtendrá un resultado. Y para informarte, hay muchas instituciones en formato de alianza público-privada que están dispuestos a financiarlo y cobrarlo a través de ese mecanismo. Y sobre estos, ¿qué puedo decir? Inventos, porque si no hay una base científica, no hay un estudio previo de quienes gestionan ahora, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, ¿tú consideras que eso ha contribuido a mejorar en algo o se ha quedado en más trauma para nosotros los usuarios? Cambiar orientación de calles y todas estas cosas que uno sale de la ciudad un mes y regresa y se siente perdido. A mí me pasó. Yo pienso primero que a pesar de que ha habido grandes esfuerzos y entiendo que las intenciones
de nuestras autoridades locales han sido las mejores, pero no han sido las más precisas. ¿Por qué? Porque, como señalas, no hay una base científica en el diseño y la implementación de las propuestas. Y entiendo que todos puedes hacer un plan piloto. Yo creo mucho en los planes pilotos, pero que tengan una base científica. En el tema del cambio de sentido de múltiples vías en el Distrito Nacional, no he visto un estudio que me haya dicho que ha mejorado el tiempo de yo llegar más rápido a mi trabajo, o tener menos entaponamiento, o tener un tránsito más eficiente. No lo he visto, y tampoco como habitante del Distrito Nacional lo he sentido. Me toma el mismo tiempo ir a mi trabajo, ir a mi casa o ir a las actividades sociales que uno realiza. Me está tomando el mismo tiempo. De hecho, le he compartido a mis amigos de la alcaldía avenida y le he mandado videos de que no están funcionando. Y no hacen caso, las dejan igual y no pasa nada. Es lamentable que nuestras autoridades sean un poco sordas en este sentido. Sobre todo después de poner a su disposición RD 2044. Le hemos puesto a disposición RD 44 y no solamente eso. Yo tengo permanentemente en mi automóvil una cámara grabando el tránsito de lo que pasa en la ciudad de Santo Domingo. Y el tema de los deliveries a la alcaldía no le importa. Los deliveries andan en las aceras, andan en vía contraria, andan haciendo y deshaciendo, y no pasa nada. Es terrible lo que está pasando. Cualquiera que quiera invertir en un buen vehículo está invirtiendo también en estrés, por cómo circulan los motores. Sí, hay que recordar que en este parque vehicular que te mencioné de 5.2 millones de vehículos de motor, el 55%, es decir, prácticamente 3 millones son motocicletas. Entonces, a las motocicletas hay que ponerle una atención. Hay que organizarlas de alguna Nosotros manera. presentamos un proyecto en el 2012, lamentablemente ya al final del gobierno del presidente Fernández, del cual éramos parte, de regularizar las motocicletas, no con el sistema que tienen ahora, que ha sido un fiasco, el tema que hizo el Intran, sino con un sistema que vimos el modelo en Colombia, en Bogotá, y lo estudiamos, y ellos de manera muy gentil nos colaboraron, que consiste en chalecos, no solamente para el motorista, pero también en códigos de barra que se pueda leer, en chalecos para el acompañante, inclusive al delivery lleva a llevar una identificación en la caja para que esté certificada. Hay todo un plan con eso, pero lamentablemente aquí no hay voluntad política para ejecutarlo. Y como te digo, el 55% de nuestro parque vehicular son motocicletas y están acabando con la vida de los dominicanos. Sobre alguna iniciativa que hemos visto de reposición del parque vehicular, unos autobuses nuevos que los he visto circular por el área del Congreso, esa ruta, esto tampoco ha aportado, porque has señalado que se ha envejecido el parque vehicular y nos reponemos. La segunda línea de acción en un plan de movilidad en el transporte masivo es el transporte masivo no automatizado, es decir, autobuses, donde puedes llevar la mayor cantidad de pasajeros, que no es en un metro, es en un autobús. Y eso, el plan, o sea, las rutas que están establecidas, están bien establecidas. Ahora, lo que no está bien establecido es el formato de la operación de esas rutas, porque lo que están haciendo es sencillamente generándole un negocio al sector privado y desplazando a los trabajadores de los carros de concho sin darle oportunidad de que participen ahí. Hemos visto ya múltiples conflictos en diferentes corredores que se ha tratado de implementar, pero la solución, debo resaltar, es la correcta. Deben haber más autobuses. He estado visitando las paradas en horas pico y en horas normales y hay deficiencia de capacidad de transportar a esa cantidad de gente. Lo que te quiere decir que la inversión debe ser mayor en ese sentido. Vamos a una breve pausa, César, y continuamos en el tercer bloque del programa. La pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo,
polvo de hornear. Y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro. Y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. ¿Se le puede poner precio a los tapones? La reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, Congestión Urbana en América Latina y el Caribe, Características, Costos y Mitigación, señala que cada año se generan enormes pérdidas económicas, sociales y medioambientales a nivel mundial por este hecho. En la Unión Europea, el costo por el tiempo perdido en el tráfico tan solo en 2016 fue estimado en 200.000 millones de euros, el 1,4% del PIB regional. En los Estados Unidos se sugieren pérdidas de 151.000 millones de dólares en 2020, equivalentes al 0,7% del PIB de esa nación. Y se espera que para el 2030 alcancen los 186.000 millones de dólares. En Latinoamérica, las pérdidas económicas como porcentaje del PIB vistas por ciudades para el 2019 representaron el 1,1% del PIB de Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo, el 1% del PIB de Santiago de Chile, el 0,9% del PIB de Bogotá y Río de Janeiro, el 0,8% del PIB de Lima, el 0,7% del PIB de Santo Domingo y el 0,5% de San Salvador y México. Si se hace un cálculo de una proporción de estas pérdidas para Buenos Aires y la Ciudad de México, por ejemplo, a estas ciudades la congestión les cuesta entre 2 y 2,3 veces lo que el gobierno local invierte en educación. A pesar de que no estamos entre los peores de la región, los costos por congestión le representaron a este país
unos 180 millones de dólares, equivalentes a casi $500,000 diarios. Y desde el punto de vista geográfico, los mayores niveles de congestión se registran en la zona central de Santo Domingo. Las vías con mayores demoras son el Expreso 27 de Febrero, la Avenida Máximo Gómez y la autopista Juan Pablo Duarte. El ingeniero César Fernández, director de RD 2044, hoy en Esfera Global, conversando sobre transporte público en nuestro país. Gracias, César. En el anterior bloque tocaste un tema que creo que es bastante sensible. Cuando se hace la reposición del parque vehicular, no hay una gestión adecuada con los trabajadores del transporte público. ¿Cuál es la situación con los sindicatos? Mira, nosotros es un tema muy sensible, la verdad, el tema de los sindicatos, que no son sindicatos, realmente son empresas que benefician generalmente a la cúpula del sindicato. Tampoco podemos decir... Es un gran poder. Es un gran poder, pero es un poder de chantaje, Sí. Es un poder de corrupción, eso es lo que yo veo. Y, por ejemplo, los gobiernos de los últimos 20 años han pagado enorme cantidad de dinero del erario público en subsidios a esos sindicatos para, entre comillas, paliar el alto costo del transporte al ciudadano dominicano. Bien, en principio, cuando tienes ese concepto, tú lo ves bien. Ahora, cuando eso se operativiza, cuando se deriva en la acción, entonces lo que se convierte es en un ente de corrupción, y por eso hoy tienes jefes de esos sindicatos que son senadores, Sí. jefes de esos sindicatos que tienen partidos políticos, jefes de esos sindicatos que matan gente y salen libres. Tienes jefes de esos sindicatos que quieren ser presidente de la República, precisamente por el entramado de corrupción que hay. ¿Qué nosotros planteamos? Y esto te aseguro que no va a caer bien. Es que el subsidio sea directo a los choferes. Si usted quiere que el pasajero, el estudiante, la ama de casa, la madre soltera, reciba del Estado Dominicano la posibilidad de transportarse en un transporte público, que al final es una empresa de alguien, a un costo adecuado o prudente, déle el subsidio al chofer. No se le dé el subsidio al presidente o a la cúpula del sindicato. A la empresa. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si el subsidio son 20 pesos por galón de diésel al sindicato, el presidente del sindicato exige que le den la mitad. Claro. Y al chofer le llega la mitad. ¿Y qué le llega al pasajero? Entonces menos de la mitad. Entonces el gobierno está gastando un dinero que no está siendo efectivo al objetivo político y social, que es el subsidio al transporte, y sí se está beneficiando un señor que se creen dueños de este país, te paran el país, hacen huelga, amenazan de muerte y hacen de todo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Una tarjeta de transporte. Tenemos bono gas, tenemos bono luz, tenemos solidaridad, o progresando, o supérate, porque todos los gobiernos son creativos, le cambian el nombre a lo que hizo el anterior. Algo primigenio. Exacto. Entonces, una tarjeta de bono transporte. Usted es estudiante de la UAS. Entonces, mire, usted se va a montar a un carro público y ese chofer va a tener una forma de certificar que se montó un estudiante. Y a ese chofer le vamos a dar un galón de combustible en un costo preferencial. No al dueño del sindicato ni al jefe del sindicato. Inmediatamente se termina la mafia, es más efectivo. Es más efectivo y los gobiernos gastan menos en ese gasto social del transporte y seguimos funcionando bien. Y resolverían un gran problema. Y se acaba el chantaje de esos buenos amigos, que tengo muchos amigos en el transporte, pero lamentablemente la cosa hay que decirla como hay que decirla. No te van a querer mucho después de No me interesa que me quieran, a mí me interesa que luchemos por un mejor pueblo, por una mejor República Dominicana. Entre otras más que puedas citar, ¿cuáles propuestas tienes como resultado de RD 2044 contundentes para resolver el problema del tránsito? Mira, algo interesantísimo. Nosotros hemos planteado 5 intercambiadores urbanos en el Gran Santo Domingo. ¿Qué es un intercambiador urbano? Un intercambiador urbano es una gran estación de transporte donde, primero, es soterrada, es debajo de la tierra. Segundo, la construye el sector privado a cambio
de los espacios inmobiliarios que ahí se crean. Me explico. Me hacen una estación donde llega el metro, donde llega el tren que viene de Santiago, donde llega el motoconcho, donde llegan los sindicalistas, donde llega la ONSA, donde llegan los taxis, donde llegan las compañías de plataformas digitales de transporte, donde llega todo el mundo, todo el que tenga un servicio organizado que pueda proveerle al pasajero llegará a esa estación. Esa gran estación soterrada genera un espacio inmobiliario importante donde puede haber barberías, restaurantes, cafeterías, tiendas, relojerías, toda una gama de servicios a una cantidad de clientes cautivos que van a ir ahí. Y de ahí se distribuye entonces el que va, el que es urbano, el que es suburbano, el que es metropolitano, el que es local. Como pasa en todas partes del mundo. Sí. Hemos planteado una en la autopista de las Américas, en la entrada de la ciudad, una en la 6 de noviembre, en la entrada de la ciudad, una en el kilómetro 9, bellísima, que se combina con el metro ligero. ¿Qué es un metro ligero? Un metro ligero es lo que está entre el medio del autobús de la ONSA y el metro. Va por encima del nivel de la carretera, mueve 1.500 pasajeros por cada hora, el costo es extremadamente económico, no hay que hacer túneles, pero haría un circuito, por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, desde el 9, conectándose con esa gran estación interurbana, toda la Luperón hasta el Malecón, y ahí está el farolito, conectándose con la otra subestación interurbana, y ahí con el metro hasta el aeropuerto, y hasta el tren Juan Pablo Duarte, hasta Punta Cana. Entonces tiene también ese circuito por la avenida Winston Churchill, por la avenida Los Próceres, conectando todas las universidades del país. La OIM, la UNIBE, la INTEC, la UAS, todas nuestras universidades. Y ahí con una extensión entonces ahora nueva que estamos proponiendo hasta San Cristóbal, que se ha convertido en una ciudad satélite. Sí. ¿Y por qué te mencioné el tren hasta Punta Cana? Porque en el proyecto RED 2044 está el tren, lo que llamamos el tren de cercanías, que va hasta Santiago y va hasta Punta Cana. ¿Qué genera eso? Genera ciudades satélites. Si tú puedes vivir en Bonao y tu costo de alquiler... Describe ciudades satélites. Ciudad satélite es donde vas a dormir y vives, pero trabajas en un municipio cabecera. Por ejemplo, Bonao está en tránsito normal, son 80 kilómetros a Bonao. Perdón, 60 kilómetros. Si tuvieras un tren que te lleva en 45 minutos por un costo pequeño, en vez de pagar un alquiler en Santo Domingo, pagas en una mejor casa en Bonao, claro, y vas en el tren y vienes de tu trabajo todos los días. Por lo igual lo puedes hacer en Boca Chica, lo puedes hacer en Juan Dorio, lo puedes hacer en San Pedro, lo puedes hacer en La Romana. Entonces, estos métodos de transporte no solamente mejoran el sistema de movilidad, sino también que mejoran la calidad de vida. Sí. Tengo amigos que han estudiado fuera y los profesores, por ejemplo, en el caso de Oxford, Sí, no viven en Londres, viven en las cercanías, o en Cambridge, o en Harvard, o sea, viven en las cercanías. ¿Por qué? Porque el sistema de movilidad integral, como hemos más o menos descrito aquí, permite esas posibilidades. César, vamos a una breve pausa de comerciales para retomar el tema. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera.
Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Converso con el ingeniero César Fernández, director de República Dominicana 2044, RD 2044 de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias, César. La verdad es que tanto el doctor Leonel Fernández como todos ustedes que provienen de él y todo el que ha pasado y el que ha sido fruto de Funglude, tienen esta capacidad impresionante de soñar y hacer soñar. Porque puedo decir que conozco muy bien RD 44 y te escucho aquí con la emoción del primer día. Pero muchos, a pesar de que este fue el hombre que hizo posible y realidad el metro, muchos acusan de que estos proyectos son imposibles. Ya tú mencionaste la intervención del sector privado para involucrarse aquí y como una contrapartida de su financiamiento a este tipo de proyectos. ¿En cuánto tiempo eso sería posible? ¿Cuántos años? Ya sé que es 2044, pero la gente quiere escuchar cuándo eso sería posible, qué cantidad de dinero eso implica y si de verdad va a ser de aceptación colectiva, porque si solamente depende de que el presidente Leonel Fernández, o expresidente, vuelva a ser presidente, entonces con el grado de receptividad que tienen los demás gobiernos sería un poco traumático. Yo invito y aprovecho esta plataforma tan especial a que los amigos entren al canal de YouTube del doctor Leonel Fernández y busquen, solamente cliquen Leonel Tránsito. Le aparecerá un video de unos 14 minutos donde explica, él propiamente explica, obviamente mucho mejor que nosotros, este plan. Contestando a tu pregunta, el plan que más o menos hemos esbozado, que incluye el metro ligero en el Distrito Nacional, que incluye varias vías rápidas en el Gran Santo Domingo, túneles elevados, que incluye un túnel y un pasos a desniveles a los que viven en el área de la Embajada Americana, valga la promoción, a través de la República de Colombia hasta el Malecón,
que incluye un túnel por debajo de la Winston Churchill, llegando a la autopista a la John F. Kennedy, y de ahí sin paradas hasta Santiago, eliminando todas las interrupciones que tiene la autopista Duarte del kilómetro 9 al kilómetro 28. Que la conozco como la palma Eliminando de mi todo mano. eso, ampliando el elevado de la Kennedy, ampliando el corredor de la 27, mejorando interconexiones entre el elevado de la 27 y el elevado de la Kennedy, con un viaducto, eliminando el trébol del kilómetro 9, haciendo la interconexión urbana ahí, la interconexión urbana en la autopista de las Américas. Todo esto, el tren de cercanías hasta los Alcarrizos, en un primer periodo de 4 años, todo esto son solamente 300 millones de dólares. ¿Solamente? Solamente. Presupuestado, diseñado y listo para implementar, ¿Aún con inflación? aún con inflación. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, por eso se planifica, se estudia, se buscan las mejores ofertas en el mercado, y cuando tienes el tiempo de hacer las cosas, entonces puedes hacerlas bien y hacerlas económicas. Ahora, cuando vas a inventar, es muy difícil hacerlo, Botando el dinero público. malgastándolo. Es increíble. Así la es. verdad, César. ¿Y Por eso es cómo- que al gobierno, discúlpame que te interrumpa, al gobierno no se va a pensar, hay que pensar antes de ir al gobierno. Yo creo que este es un cierre, yo diría contundente, ¿no? Que llama a la reflexión, y parte de lo que hemos aprendido al estar en contacto con personas como tú y otros compañeros, de esa preparación previa antes de ir al Estado. Pasamos de tránsito a lo que es la formación del perfil público, y tú eres un ejemplo de ello. Así que yo no tengo más palabras. Si tú quieres cerrar con algo, alguna reflexión corta. No, te digo que agradecer la oportunidad, de verdad, me encanta participar en espacios donde podamos compartir nuestros sueños, como tú dices, nuestros proyectos, y invitar a los amigos a que estudien más sobre RD44 y las ideas que propicia, que impulsa, que genera el doctor Leonel Fernández en su entorno. De eso se trata, no se trata de ningún protagonismo, no solamente se trata de que avancemos. Y precisamente el pensamiento del doctor Fernández es que nuestro país avance. Por eso pensó en un proyecto, el único político que ha pensado a futuro, es Leonel Fernández. Entonces estudiémoslos, veámoslos y aprendamos de eso. Muchísimas gracias, ingeniero. Continuamos. La desconfianza provocada por la pandemia del COVID-19 entre los usuarios del transporte público pudo haber incrementado el uso del vehículo particular y provocado cambios en los patrones de uso. En ciudades como Shanghái y Madrid, el transporte público, de ser el modo más utilizado en la prepandemia, pasó a ser el tercero más usado después del vehículo particular y el transporte activo. La congestión urbana se debe a la aceleración del proceso de urbanización y la ausencia de planificación del uso del suelo. Entre 1950 y 2015, la población urbana en América Latina y el Caribe pasó del 41,3% al 80% de la población total, y se espera que ascienda al 90% hacia 2050. Por otra parte, la dotación de infraestructura vial en las ciudades latinoamericanas y caribeñas ha favorecido al transporte individual frente al transporte público. El sistema vial de las 29 mayores áreas metropolitanas de esta región posee 277.000 kilómetros de extensión, de los cuales menos del 1% es de dedicación exclusiva para el transporte público y un 1,2% para ciclistas. El desequilibrio en la asignación del espacio vial es aún más evidente, ya que el transporte público representa cerca del 70% de los viajes diarios. Otro factor es la calidad de los servicios de transporte público, que entre nosotros es significativamente de más bajo nivel que en otras regiones. El promedio de edad de la flota del transporte público nuestra ronda entre los 15 a 20 años de uso, frente a 11,4 años de Europa, por ejemplo. Los usuarios duran en promedio de espera de 18,7 minutos frente a los 14,3 y 13,3 en Europa y Estados Unidos respectivamente. De igual forma, en promedio, el 52,9% de los usuarios del transporte público en nuestra región realiza 2 transferencias durante un viaje,
superior a Europa y Estados Unidos con 47,4% y 42,6% respectivamente. Y en materia de seguridad, existe un alto nivel de violencia física o verbal hacia las mujeres que alcanza hasta el 80% según la ciudad en la que se encuentren. Dinero es la otra causa, porque mejorar la calidad de los servicios requeriría de inversiones cuantiosas, incluso por encima del 1% del PIB que ya invierten los países como México, Brasil y Argentina, y del 2 al 3% que invierten países más pequeños como Bolivia y Nicaragua. En este país existen 5.2 millones de unidades que conforman el parque vehicular según la DGI. Cerca de 4 millones de viajes diarios se hacen en el Gran Santo Domingo de acuerdo con el Intran. Y se necesita 1 hora 15 minutos en promedio para desplazarse por Santo Domingo de acuerdo con el Plan de Movilidad Sostenible. Somos más de los que podemos y deberíamos de estar circulando constantemente. Y aunque han existido varias propuestas para resolver el problema de los frustrantes tapones, sobre todo entre los aspirantes a alcaldes por el Distrito Nacional, que hemos estudiado aquí, recordamos por ejemplo las de Hugo Veras en 2019 que proponía cambiar los patrones de circulación a más de 100 calles del Distrito Nacional, mejorar los accesos a la ciudad colonial, centros históricos y turísticos, impulsar alianzas público-privadas y la construcción de más de 1,000 parqueos en 4 puntos estratégicos de la ciudad, entre otras cosas que después de su renuncia al PRD y su posterior integración al equipo de la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, no es que se hayan considerado muchas de ellas. El 22 de diciembre de 2021, la alcaldesa anunció un plan de corto y largo plazo para mejorar el transporte en el Distrito Nacional de cara al 2022, que incluye autobuses para corredores, ampliación del metro, señalización de las calles, retirada de vehículos en mal estado, recuperación de espacios públicos con una inversión estimada de 400 millones de pesos. El gobierno ha invertido incluso en el cambio de flotas de transporte público por autobuses. El proyecto RD 2044, desarrollado por el doctor Leonel Fernández, contempla entre sus ejes mejorar la conexión interprovincial y municipal, la distribución de las rutas de carga e implementar transportes masivos de personas que contribuyan a la sostenibilidad. Plantea la ampliación del corredor vial 27 de febrero, las líneas del Metro de Santo Domingo, que han sido también de la consideración del actual gobierno de Luis Abinader, crear más de 30 parqueos públicos, reestructurar carreteras y avenidas, crear túneles y elevados en puntos neurálgicos y extender la ampliación de carreteras en distintas zonas del país. Para los expertos, el tema se resume básicamente en más carros que gente, el concho, motoconcho, voladora y el resto de la gama de unidades que representan más de 16,000 en mal estado, brindando un pésimo servicio a los ciudadanos. Los choferes del transporte público que trabajan de 12 a 16 horas al día con ingresos promedio de 15,000 a 25,000 pesos y que los obliga a que duren más tiempo en las avenidas y aumenten el congestionamiento. El estrés, la ansiedad y la imprudencia que se traducen en una conducción errática que ralentiza el tráfico y congestiona más la vía pública. Después de todo esto, ¿quién podrá defendernos? Aparentemente ninguno de nuestros gobiernos, y menos este, en solo 2 o 4 años.